el saco sobre el hombro. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Póngale la música, maestro. Todo de volumen. No me importa a mí la gente. Por favor, señor sonidista, jure. O si no, lo demandaremos oficialmente. Usted tiene que poner esta clase de música todas las mañanas, que es la que alegra. Para mi amigo del taxi, un fuerte aplauso para mi amigo del taxi, por favor, que está en nuestra sintonía. Para la gente de las oficinas, para la gente también en el audífono. Ahora la gente va con el audífono ahí en la oreja. Un hito nomás, por favor, para tener contacto con el exterior, porque después andamos como zombies ahí con dos en las orejas, no escuchamos ni la bocina del taxi y después estamos siendo parte de las malas noticias. Muy buenos días a todos, un abrazo cordial, familia boliviana. Les saluda John Arandia. Quiero enviarle un gran saludo a la señora María que nos está viendo en este momento. Quiero enviarle un gran saludo a Rolando Alejo Reynoso, director de comunicación de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, a Ignacio Rada Parada también. Mira, no conseguía taxi, menos mal dijeron en la calle, esa cara conocida de ahí lo ayudaremos, ¿no? ¿Cómo se llama ahora el sistema ese que coges un automóvil y alguien te recoge por compasión para llevarte a algún lugar? ¿Cómo se llama ese sistema? Donde en un auto un desconocido te recoge para hacerte el favor de llevarte. ¿Está de moda? ¿Ah? No. Es decir, cuando hay paro y demás, subes en el auto y llevas a algunos, digamos, les haces el favor. Les puedes cobrar como no les puedes cobrar, para tu gasolina. Pero eso hicieron aquí los señores dirigentes en el Prado. Me han debido ver con una cara de compungido tratando de conseguir un taxi para llegar a la radio. Muchas gracias, maestros, un abrazo. Y a la señora Catalina, un gran abrazo. Esa señora Catalina que todas las mañanas paso por el Prado yendo a tomar el taxi para venir y me ofrece un vasito con fruta todas las mañanas. Joven, para usted, me dice. Señora linda, le digo, gracias por la fruta de la mañana. Son 5 lucas, qué gracias. Una manera de hacer negocio la señora Catalina, pero como la quiero, la señora Catalina, muchas gracias. Me comprometí a enviarle saludos en el transcurso del programa, al inicio más que todo, y estoy cumpliendo. Abrazos para todos, queridos amigos. Saben, vengo aterrorizado. Vengo hoy aterrorizado. No pude dormir. Me soñé hasta con el cucu anoche. No pude dejar de pensar en estos peligros de la sociedad, estos feroces niños que ayer intentaron entrar a la Plaza Murillo. Un peligro para la sociedad, terrible, ¿eh? Tenían, además, claro, uno los ve y decía talibanes, hermano, talibanes. A ver, pónganme las imágenes de los niños, por favor, ayer, de estas pesadillas humanas intentando destrozar, poner en peligro a la nación, ¿eh? Realmente llamar a la subversión en la Plaza Murillo. Estos niños tratando de entrar a la Plaza Murillo son un peligro para la sociedad. Permítame aplaudir a la Policía Nacional, por favor, que hace su trabajo, pero de manera denodada. Claro que sí. Muy bien a la Policía Nacional. Me pareció realmente fantástico. A ver, ¿saben una cosa? Cuando tú quieres cambiar la imagen de algo, no es solamente decirle a la gente con la que estás en el contacto de que tenga otra imagen de vos. Trabajas las generaciones hacia atrás. Trabajas una mejor imagen hacia atrás. ¿Cómo quieres que hablen de ti los niños en adelante? Y se lo pregunto a la policía. ¿Quieres que digan mi policía me protege o mi policía no me deja pasar? ¿No? O sea, es cuestión de un poco de mentalidad y se lo decimos a la gente que está organizada en la Plaza Murillo. No sé si hay un superior que manda a los policías en ese lugar o es el comandante de la policía, pero qué falta de tino la de ayer. Si quieren mejor imagen, no pues la entorpezcan con los niños. ¿Ustedes saben qué están diciendo los niños en este momento? Mi policía me protege, mi policía me cuida. Eso es lo que aprendemos en el colegio, ¿no es cierto? ¿Qué estarán diciendo los niños de la policía? Mamá, los policías no me dejaron entrar. Esto incluso se llama represión, aunque sea psicológica. Los niños el día de hoy no tienen otra imagen de los policías. Y estos 7 y 8 que se apostaron con escudos, ¿no? Con sus cascos, gases creo que tenían y todo. Es decir, ¿saben qué hubiera sido pero realmente lindo? De que estos policías vinieran y les dijeran, son niños que van a entrar a la Plaza Murillo, ¿qué van a decir? ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! No creo que lo vayan a molestar ni al presidente con lo que van a hacer. Podían agarrarlos de las manos a los niños.
hacerles de repente una especie de callejón ahí a los laterales para acompañarlos en su marcha por la Plaza Murillo, dejarles realizar su sueño. No te diría aplaudirlos, perfecto, pero los niños en su emoción entrar a la plaza y decir, queremos que cuiden la naturaleza, ¿qué de malo están haciendo? O sea, los policías ahí se aplazaron el día de ayer. Y le digo, yo me quedé con un terror a esos niños que deben ser realmente feroces. ¿Ah? El cuco es una paloma blanca al lado de esos niños, déjenme decir, es terrible. ¿Qué estarán pensando? Los padres de familia, ¿qué estarán pensando? Quiero de esta manera aplaudir al Colegio Inglés Católico, porque de lo que se trata no solamente es de meterles el conocimiento en las aulas a esta nueva generación, se trata de hacerlos partícipes de la realidad nacional. En el Colegio Inglés Católico, con el ejemplo de esta profesora, se les está creando una conciencia del medio ambiente. Y ellos quieren salir precisamente a ser parte de esto y que no los dejen. Es realmente terrible. Mire, un total repudio a quienes tuvieron ese desatino ayer en la Plaza Murillo. Y ahora sí un aplauso para estos niños del Inglés Católico, por favor, que ayer... Mira ese cocodrilo, por ejemplo, que ves ahí, que parece Barney, ¿no? Una mordida debe destrozar 5 guardias de... Miren lo que sacó Abecor en las últimas horas. Fantástico, yo adoro a Abecor. Tremendo policía y un niño ahí dice, salvemos la naturaleza. Bueno. Solo pasa muy bien. ¿Está Samantha ya? Muy bien. Vamos con Samantha, por favor, parte del equipo de antes de mediodía. Estamos en la medida de presión de los trabajadores de la mina San Cristóbal. Otro día en las puertas del Ministerio de Trabajo. Y estamos con el señor Cecilio Córdoba. Señor Cecilio Córdoba, de las últimas noticias que se sabe de la protesta de los trabajadores de la mina San Cristóbal, es que las mujeres también están ahora peleando. Son las esposas de los trabajadores y el motivo son el pago de dominicales por parte de esta empresa. Don Cecilio, por favor, con usted en este contacto desde el Ministerio de Trabajo. Buen día. Sí, tenemos ya las imágenes. Don Cecilio, ¿está con nosotros? Bueno, ¿podemos ver la imagen un poquito de lo que acontece en el Ministerio? Buen día. Nosotros de la minera San Cristóbal estamos aquí de lucha, defendiendo nuestros derechos y además tenemos al vital ganado, ¿no? Eso, digamos, está queriendo el gobierno, el ministro, están queriendo vulnerar nuestros derechos. Es por eso nosotros aquí estamos en pie de lucha, ¿no? Hace más o menos unos 17 días. Entonces, nosotros vamos a estar siempre aquí, realmente, pues, el gobierno, ahorita estamos llamando a la empresa, estamos frente al gobierno, digamos, reclamando todos estos derechos que nos están queriendo vulnerar, ¿no? Entonces, eso es nuestra lucha. Don Cecilio, ¿cuántos trabajadores están en este momento en la protesta, por favor? Acompañados además de sus señoras desde hace algunos días, ¿verdad? Sí, estamos por eso, como te digo, estamos con una protesta, digamos, queriendo, digamos, que realmente se cumpla la ley. La tenemos al vital ganado y eso es los ministros quieren perforarlo y eso nosotros estamos aquí defendiendo lo que es nuestros derechos. ¿No? Ya tenemos aquí casi un año teníamos discutido esto y teníamos ganado, ahora los ministros quieren perforarlo, quieren eliminarlo. Eso estamos, digamos, aquí estamos con pie de lucha. Bien, don Cecilio, ustedes interponen una demanda ante el Ministerio de Trabajo para que les paguen los dominicales. ¿Cuál es la explicación que les da el Ministerio y la explicación también que les da la empresa para no pagarles esto que supuestamente se les debe? No, es eso, digamos, con eso estamos teniendo, por eso tenemos ganado el lado vital, porque eso en ahí están, digamos, dominicales, todo, nos deben, digamos, desde 2007 con sobretiempos, más que todo, ¿no? Sobretiempos nos cancelan solamente, 8 horas, de los 12 horas nos cancelan 4 horas, 8 horas nos deben, ¿no? Aquí de claro las cosas. Entonces, lo mismo, 31 euros no nos pagan nada, ni un día. El feriado igual, ¿no? Entonces, como día antes. Eso es la lucha, pero de eso tenemos ganado la arbitral. Perfecto. Muchísimas gracias, don Cecilio Córdoba. Vamos a estar atentos en esta jornada. Están apostados en la puerta del Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto tiempo ya es de esta protesta, don Cecilio? Estamos con 17 días, ya estamos con protesta en el de Conquijil. Estábamos más antes en el Torre Quetal, ahora estamos aquí en el Ministerio.
Miren ustedes cómo estamos. Samantha nos está mostrando un poco de las imágenes, las carpas en el lugar, salen en protesta, están las mujeres. También otro nuevo día de protesta de los trabajadores de San Cristóbal. Muchísimas gracias, don Cecilio Córdoba. Un abrazo para usted. Sí, también quiero decirles, realmente a este movimiento se van a unir ya todos los mineros de Bolivia, en realidad. Entonces unirnos todos los mineros de Bolivia. Sería... Muchísimas gracias. Los mineros de Bolivia podrían unirse, miren, a este reclamo. Amigos, primera pausa en antes de mediodía, 10:20. A la vuelta analizamos las otras temáticas, entre ellas, por ejemplo, la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de decirles a los médicos: pueden protestar, pueden parar, pero no pueden parar de manera indefinida. Y aquí le preguntaremos a usted a la vuelta, ¿esta es una buena decisión, una mala decisión, es una correcta decisión, incorrecta decisión? A la vuelta, cuando analicemos con nuestro invitado en el Queso y Marraqueta esta y otras situaciones de la coyuntura nacional. Acompáñenos y una vez más sean todos bienvenidos. A desayunar. No, ahí son los del inglés católico, sálvenme por favor, no. Uy, aléjenme esos niños, especialmente el que viene vestido de lagarto. Bienvenidos al Queso y Marraqueta, nuestro invitado de hoy. Bernabé López Halcón nace el 11 de junio de 1973 en la ciudad de La Paz. Licenciado en Comunicación, estudió en la UNSA, tiene un postgrado en Educación Superior, trabajó en varios medios de comunicación. Actualmente es corresponsal de la cadena Telemundo. Es catedrático de la UNSA y la UPEA en la ciudad de El Alto. Señoras y señores, el periodista Bernabé López. No solamente es periodista boliviano, corresponsal de la cadena Telemundo en el país. ¡Ay, caramba! Gracias, John. Un gusto pues estar contigo, con los televidentes. Y bueno, sí, es así. Estamos, ¿no?, en Telemundo. ¿Qué tal trabajar con una cadena internacional tan importante como Telemundo? Yo creo que hay mucha responsabilidad porque, sin duda, el contar historias de Bolivia al mundo significa pues acercarse cada vez más a la verdad, ¿no? Entonces, la tarea va más allá de una coyuntura, de una noticia coyuntural. Tú tienes que adentrarte más y tratar de tener cada vez más elementos acerca de un hecho. Claro, lo que tú sacas sale en todo el mundo, entonces es la imagen de Bolivia. Entonces necesitas un trabajo muchísimo más puntilloso, ¿no? Cuando lo haces. Seguro que sí, seguro que sí. Incluso se reciben críticas, seguro, ¿no? O sea, hay gente que me dice y mostrarlo bonito, se lo hace. Pero hay situaciones pues que la cadena a veces me dice, no, esta no sale. Es muy variada, ¿no? Hay las tendencias y creo que hay que ir luchando todos los días por ofertar tanto lo bueno y lo malo, ¿no? Hay, por ejemplo, te pongo esto de la chiquitanía. Tienes la parte negativa, ves el incendio, pero también tienes lo positivo, esa unidad de bolivianos, esa unidad de gente común que la reflejas. Entonces, cuando estás transmitiendo o haciendo la cobertura, pues tienes esos dos elementos. Mire que el trabajo de Bernabé es tan importante, porque muchas noticias que salen aquí en el país, claro, se reflejan afuera, ¿no? Si es que tienen la suerte de reflejarse además. Con las redes creo que es un poco más posible aquello. Pero el trabajo de Bernabé se ve en todo el mundo y entonces cuando ven las notas de Bernabé se hacen una idea de Bolivia. Puede venir gente a Bolivia atrapados por la magia de una nota de Bernabé. O realmente la comunidad internacional puede reaccionar por lo que Bernabé está informando a través de una cadena tan importante como Telemundo. Vamos a ver una de las notas de Bernabé López en acción en Telemundo a propósito de los últimos incendios. Y esto necesitan ustedes bidones. Tengo aquí mi casa, mire. Todo está volado el techo. Esta es la humilde vivienda de doña Vicenta, sin techos, producto del viento y del fuego.
Son varias hectáreas, más de 770.000 las afectadas en Bolivia. Estos son algunos de los cientos de animales. Desde hoy militares brasileños se han trasladado hasta este sector para ayudar a los indígenas de Puerto Mucho. Gracias, Jessica. La vigilia se ha trasladado hasta las carreteras donde los pobladores están evitando que el fuego ingrese a sus casas. También, el segundo factor es que muchos de los animales ya no tienen forraje ni tampoco agua y deben estar muriendo. Es el caso de este caballo. Es muchísimo más arte. Para quienes están viendo Fides Televisión, acaban de ver imágenes muy bien logradas. Hay que tener mucho cuidado. El camarógrafo tiene que ser un artista de la imagen y el periodista acompaña con todo lo que sabe hacer de cabeza ahí, periodísticamente hablando. Esa conjunción saca muy buenas notas. Bernabé, me quedé impactado, especialmente por la toma del caballo, bárbaro. Me quedé con la pregunta, ¿por qué guantes blancos? Mira, fue una protección que me ofreció uno de los voluntarios. Me dice, Bernabé, estás con la cámara, sí, estamos entrando a los puntos de incendio y evidentemente habíamos pasado como una cosa de 2 focos de incendio y estábamos yendo al más grande. Entonces veían que las ramas me raspaban las manos. Entonces una de ellas, voluntaria, me dice, tengo guantes extras, ponte. Bueno, pues me puse los guantes y en ese momento es que tú no la piensas, ¿no? O sea, tú no la piensas porque estaba con la chalina cubierta para evitar el humo. Entonces tú no la piensas como que para sacarte, un poco peinarte, no, o sea, está ahí ardiendo, es tiempo, cámara, listo, y yo tengo que mostrarme como estoy, y me gusta mostrarme como estoy en el hecho, ¿no? Entonces, ameritaba, no me dio tiempo para sacarme los guantes, o sea, para que la gente también sepa cómo trabajamos, ¿no? No es una situación que te da como para maquillarte y listo presentar. Bernabé, tú has estado en el lugar de los incendios, has visto, tus ojos lo han visto, has sentido, has olido, has escuchado a la gente en el lugar y todo lo que está sucediendo. ¿Qué conclusiones son las tuyas hasta este momento que has sacado? Esas que son parte de lo que estás contándole al mundo a través de Telemundo. A ver, yo creo que tomando en cuenta las versiones de la gente, no ha habido asentamientos nuevos. Eso ¿No han habido asentamientos nuevos? ¿O Sí han habido. ¿Han habido Han habido asentamientos nuevos? asentamientos nuevos. Lo segundo, de que hay la práctica del chaqueo. Lo que se dice, y lo que estoy investigando, eso de manera particular, es hay gente que ha migrado de Occidente con ciertas facilidades, de Mainra, para tener propiedades. La misma gente del lugar te dice, han venido del Occidente acá, o sea, a tener su terrenito y están haciendo su terreno. Y muchas de estas personas, pues, querían hacer, dicen, esas son las versiones, un chaqueo muy parecido a lo que se hace en Occidente. Entonces parece que se les descontroló. Wow. Pero también ahí está el tema de, me pasaron unas imágenes de gente que todavía está haciendo chaqueo. Y yo no entiendo, y la gente, obviamente la policía terminó llevándolo. No hay conciencia de algunos, en general creo que hay conciencia, de que en este momento no puedes hacer chaqueo. ¿Sí? O sea, este es un momento muy complicado para una zona tan rica en vegetación, en animales, en ecosistemas, que no se lo puede hacer. Entonces, va un poco por el tema de descuido, más allá de la parte política y los dimes y diretes. Creo que el tema es que tiene que haber una mejor política, es lo que reclaman también, ¿no? En el tema de chaqueos. Me sorprendió bastante un grupo de comunarios de la población de Chochis, que está a una cosa de 100 kilómetros de Robore, que han sido equipados ya con apagafuegos, distintas herramientas, pero lo que me sorprende de esta comunidad es que me dicen, queremos hacer nuestros puestos de bomberos aquí, que nos capaciten. O sea, hay un incendio y nosotros vamos a ir para allá. Porque estaban con sandalias, así hemos ido a apagarnos, que vamos los pies. Que nos doten de botitas, veremos pues un presupuesto, y que haya en la Amazonía, en la Chiquitanía,
bomberos voluntarios comunitarios. Entonces yo le dije, bravo, eso es una buena iniciativa. Claro, podría ser una buena iniciativa. Sí, eso es una realidad que se está viviendo allá. Y de la gente que has visto, de los que apagan incendios, de los bomberos, de los voluntarios, esas otras cosas que suelen arrancar el alma cuando las presentas en televisión. ¿Qué recuerdo te traes de eso? ¿Sabes? Es un joven que está apagando el incendio y de pronto te dice el capitán, míralo, me dices, está como que doliendo algo. Y el muchacho de 22 años seguía apagando el fuego. Y le dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Y él les comenta, lo que sucede es de que me han operado recién de cáncer. La la! ¿No sabes qué? Y eso me partía el alma porque decía, wow, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Tú deberías estar en casa. Vino desde Oruro, solo. Él decía, casi 18 horas de viaje hasta llegar a Roboré para unirse, porque solamente el contacto lo hizo por Facebook. Entonces se unió con los voluntarios y fue a pagar. Wow. Entonces le dijeron, no, tú lleva más bien los medicamentos, una cosa más liviana. Pero él dijo, no me ven así, yo voy a seguir apagando. Le hice la entrevista y me sorprendió, o sea, yo dije, no puede ser. Wow. Luego un arquitecto, ¿no? Un grupo de amigos, arquitectos profesionales apagando el fuego, ¿no? Entonces yo le dije, pues ustedes son bomberos, ¿no? Es la primera vez que me toca agarrar un apaga-incendios. Lo único que quiero es que hay no gente arda. de alma y corazón en el lugar. Ese es el tema, John. Ese es el tema y realmente me partió el alma. Y se le entrecortó la voz cuando yo le dije, pues, ¿por qué estás aquí? Me dice, esto es Santa Cruz, esto es Lo Verde. Y Lo Verde se está muriendo. Y me dijo, yo no quiero. Entonces me partió el alma. Entonces yo dije, entre muchas historias, realmente hay gente que lo ha hecho de manera voluntaria, lo está haciendo todavía. Entonces, ese es el sentimiento que te decía, ¿no? La unidad. Me traes con un nudo a la garganta. Lo voy a pasar con un cafecito. Lo voy a pasar Por con favor, un cafecito. lo pasamos. Wow. Felicidades por la labor. Eso es lo lindo del periodista, ¿no? Su credencial de prensa lo pone en primera fila en lugares donde mucha gente quisiera estar y donde no quisiera estar también. No, seguro que sí. Y donde no quisiera estar también. Ponme el himno, hermano, por favor. Ponme el himno. Que canten los niños que viven en paz. Y aquellos Bernabé, ahí vienen los niños, Bernabé. Salvarse. Los niños. Y son en inglés católico, Bernabé. ¿Qué tal lo llevan a la Plaza Murillo? ¿Sabes qué? A propósito de eso, me encanta, mira, el disfraz. Y allá en Yacuces, que es una comunidad que todavía no llega el fuego, los estudiantes, ¿sabes qué? Hacen lo mismo que están haciendo acá. ¿Ya? Y salen a las carreteras con carteles, o sea, con dibujos. ¿Y qué dicen los carteles? No, claro, dice, salvemos el Amazonas. Dice. Y sabes que está ahí la contraposición de lo que está quemándose con lo que era antes. Y los niños con dicen, carteles no. pidiendo. Claro, pidiendo, salvemos el Amazonas. ¿Y sabes qué? Qué duro. Y me sorprende que acá, ya cuando deberías aplaudir estas iniciativas, cuando deberías, ¿sabes qué? Hacerlos entrar a la Casa Grande del Pueblo. Claro, pásenlo, felicitar claro. Niños, a estos niños y decir, estamos con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué estás concientizando a estos niños? Porque ese es el futuro. Tú le decías, y es una verdad. ¿Qué tipo de educación le estás dando? ¿Le estás reprimiendo? O sea, estás conceptualizando, ay, no, mejor quemaré nomás por la naturaleza. O sea, me voy porque si no me van a reprimir. A ver, decimos los policías, claro, que bloquearon a los niños. Pero hay una cabeza ahí quien manda, pues los policías están cumpliendo órdenes, ¿no? No, seguro. Si me ponen las imágenes, hay un niño ahí, vestido de Barney, ¿no? apaguen la Amazonía. Es lo que decía él. Y se encuentra con un policía. Mira lo que dice, quiero respirar aire. Quiero yo Eso. y tú a mí. Claro. Somos una. ¿Te imaginas si a esto le ponemos la imagen de los policías? No, a ver. Fuerte abrazo y un beso te Mira. diré. Disfrazado, había disfrazado de plantitas, había algunos de vegetales. Es decir, Hermoso. ¿Por qué no Hermoso. puede ser un policía normal?
No puedo creer. Y el repudio en general, realmente, el repudio general. Vas a ir a hablar con la directora, me dices, ojalá la Sí. encuentres en Sí, esta sí, política. claro que sí. Sería, bueno, no debería repetirlo, bonito, pero es una muy buena iniciativa y los padres, mira, con tanto amor apoyaron. Hay diferentes formas de participar. Unos se fueron al incendio, como tú nos contabas. Hay youtubers que utilizaron la cantidad de gente que tienen ahí, sus seguidores, para llamar la atención. Hay gente con mucha imagen internacional que la utilizó para llamar la atención de afuera, porque en un momento, claro, el criterio era la Amazonía brasileña se está quemando. Sí, sí. Está también en Bolivia el tema del incendio. Hay padres de familia y niños que de esta manera quieren manifestarse. Me parece. Yo creo que tenemos que sumarnos, ¿no? Es la causa. Y volviendo a las imágenes, como te decía John, vamos a ir a hablar con la gente, con los padres. Ahí está, ¿no? Mira. Ay, los niños, Mira. ¿qué te digo? Oye, pregúntales la imagen que tienen de la policía de los niños. Mira que están en una etapa los niños, que son como esponjas. O sea, lo que viven en este momento, esos niños lo tienen para el resto de sus vidas en el corazón. Y en esa etapa, o sea, ¿Te imaginas? Eres pequeño, ¿sí? 1 metro máximo y estás mirando unos escudos gigantes. unos escudos. Ya y tipos armados, o sea, armados, ¿sí? Porque el escudo es parte de tu equipo. Tienes toletes, tienes botas, o sea, ¿te imaginas estar en la mirada de estos niños? Dios mío, ¿no? Terminas sorprendido. Terrible, ¿no? Sí, terrible, sí, terrible. sí, terminas sorprendido. Ok. Bueno, lo dejamos para que la gente lo comente ahí en sus casas el día de hoy, que es motivo de comentario en todo lado y realmente con un desdén a esta actitud que ha habido por parte de la policía. El otro tema de esta jornada tiene que ver con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Les ha dicho a los médicos, tienen derecho, pueden ir a la huelga, pero no pueden ir a la huelga indefinida. Parece que el criterio va sobre todo cuando el grupo de personas o el sector que va a hacer uso de su derecho a la protesta no pone en riesgo un bien mayor por el tema de la salud, por el tema de, por ejemplo, los choferes. No te olvides que una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que está yendo para los médicos crea también un precedente para otros sectores. Los médicos consideran que se está violando su derecho a la protesta ahora. ¿Cómo lo estás viendo tú? A ver, mira, yo creo que la misma constitución política del Estado te garantiza el tema del derecho a la protesta, ¿no? Pero pues sin duda va a haber el violentar las reglas de juego, ¿no? En favor de. Entonces yo creo que va a sentar primero precedentes, sin duda, ¿no? O sea, cualquier abogado sabe y cualquier persona de que sienta precedente sienta jurisprudencia. Así es. Entonces, los sectores van a tener que un poco que hacer cierta pausa de 2 días y volver a la movilización. Va a hacer una pausa un día y continuar. Y Ahí listo, también claro. vamos- Y decir, estoy respetando, ¿no? Claro. Es una situación que puede pasar. Pero, a ver, en serio, a ver, hablando de fondo, los médicos están más allá de su legítimo derecho a la protesta, yendo en contra de un bien que es muy delicado en la sociedad, es la salud, seguro. ¿cierto? Entonces, si paran continuamente, hay gente que no solamente se perjudica, como en un bloqueo, digamos, que no puede pasar, no, se perjudica con la salud, su deterioro de vida, eso es muy importante. Pero claro, hay por el otro lado un gobierno en este momento sonriendo y dice, ahora no van a poder hacer paro indefinido. A ver, estamos en comunicación con el doctor Israel Centellas, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia. Doctor Centellas, esta decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional crea jurisprudencia, podría ser utilizado para otros sectores como transporte, por ejemplo. ¿Y cuál es la lectura de este tema en cuanto a una legitimidad de la decisión del TCP? Adelante, por favor. Muy buenos días, John. En realidad veo que es una salida que de alguna forma ha podido pues sanear un tema que en primera instancia a lo mejor era muy obtuso como tal, porque esta acción de cumplimiento iba dirigida solamente contra las autoridades nacionales, como el Ministerio de Salud, donde les decía, hagan cumplir con el trabajo que tienen los médicos, o sea, hagan los procesos administrativos para votarlos. Y en ese sentido, pues,
iba en contra de toda normativa internacional. La OIT, en su convenio 87, establece el derecho a la libre asociación y a la sindicalización como tal, y a partir de eso se generan derechos colectivos, y uno de estos derechos colectivos, que es el último, es el derecho al paro y a la huelga. Estos derechos están totalmente regulados por normas de carácter internacional. Entonces, los miembros del Tribunal Constitucional no han tenido otra que liberar a estas autoridades servidoras públicas de esa obligación natural que ellos tenían de hacer cumplir la ley y de que se cumplan con los servicios de salud, y darle ya una potestad a todas las personas que participan dentro de los paros o huelgas, y decirles: esto no puede ser ilimitado, o sea, no puede ser que realmente sea de por vida. Y en ese sentido tienen razón, porque hay un protocolo para realizar paros y huelgas que establecen que no pueden ser indefinidas como tal. No pueden ser indefinidas siempre y cuando afecten a la salud y al orden público. Esas son las dos prerrogativas que establece este protocolo de San Salvador. Y en ese sentido, al existir ya este precedente constitucional que dice: no hay huelgas indefinidas. Sí hay el derecho a la huelga, pero no puede ser de carácter indefinido. Y al darle la potestad de generar una ley que regule las huelgas, tendrían que generar una ley no específica, porque solamente afectaría a los médicos, sino una ley general donde afecte a todos los sectores. Es decir, que las personas que ahorita están cerca del Ministerio de Trabajo, que son de la cooperativa San Cristóbal, también pues no pueden tener un paro indefinido, y que se levanten sus medidas, que se levanten las medidas de los médicos, que se levanten las medidas de algunos mineros que tienen problemas con sus cooperativas, y así sucesivamente. Creo que ahí sería objetiva una norma, cumpliendo con un protocolo de San Salvador que establece que cuando afecte a la salud y cuando afecte al orden público no debe ser indefinido, y por lo tanto debe limitarse este derecho. Y esa limitación se va a hacer mediante una norma que va a salir del órgano legislativo, y se debe cumplir este derecho convencional. No solamente para algunas cosas se debe cumplir el derecho convencional o los tratados y convenios internacionales, sino para todos los factores que puedan inmiscuir a la vida de la sociedad. Violar el orden público, ahí entran todos en la bolsa, ¿no? El tema de salud entra a los trabajadores en salud, pero cuando se habla del orden público, a todos. Es decir, me está trancando, no puedo pasar, ¿no? Ya es ir contra el orden público, ¿no? Claro. Es decir, va a ser para todos los sectores, y puede ser, si no hay una buena reglamentación, te diré, maliciosamente utilizada, doctor. No sé si ve esto también como peligro. Sí, yo veo como que se puede constituir en algo discrecional si solamente le dejamos al órgano legislativo que genere una ley, y ellos obviamente, teniendo en este momento una mayoría, pueden generar una ley donde digan que va a haber un paro máximo de 3 días, de 72 horas. Pero ¿qué pasa con las pretensiones? Los médicos no están de gana generando una huelga o un paro indefinido, sino que están llegando a ese extremo porque no cumplen con las necesidades básicas para que les otorguen un servicio. Están prometiendo un servicio de salud como tal, universal, pero utilizando recursos de la Caja Nacional de Salud en temas de construcciones que no van a favorecer a los afiliados a la Caja Nacional de Salud, sino a otro sector de la sociedad, que está bien que tengan acceso a la salud, pero que invierta el Estado, que no invierta plata que no le corresponde al Estado. Doctor, muchísimas gracias al presidente del Colegio Nacional de Abogados por esta explicación. Muchísimas gracias. Buen día, doctor Centellas. Buen día. Hay que desconfiar de todo, ¿no? Hay que desconfiar de todo. Por un lado, bueno, el criterio que les digas, no puedes ir a protestar. Yo entiendo que tú estás en busca de que tus derechos se respeten, porque los médicos están propagando que sus derechos y sus necesidades sean atendidas. Sí. Pero poniendo en riesgo a la población, ese es un punto de ver las cosas. El otro es, si no protesto, no me hacen caso, no me dan. Uno podría decir, claro, si no quiere que la huelga sea indefinida, atiendan ya pues al sector de una vez, ¿no es cierto? Sí, por los dos lados, criterios que, bueno, usted le pido saque sus conclusiones al final. Y los médicos se han pronunciado, eso sí, no sé muy bien. Sí, los médicos se han pronunciado. Los médicos, claro, están con esto que te comento, Hoy seguramente lo van a hacer con muchísimo más fuerza. Bueno, es un problema de... Pero viene para todos, ¿eh? Viene para todos. Sí. ¿Ah? Claro, sí.
Todo Vos vas se a querer me pedir olvidó. algo al Estado que no te escucha bloqueando y claro, te vas a echar en la Mariscal Santa Cruz y decir, está yendo contra el orden público. Exacto, Estás violando el público. orden. No, y además tiene hasta tal hora. Claro, es Puedes tan retirarse. delgada la línea de violar el derecho que tiene la gente a protestar, el derecho a la protesta. Ahí está el delgado hilo. ¿Qué hacemos para no llegar a romperlo? Porque se va a penalizar la protesta. No se puede penalizar la protesta. Ese es el delgado hilo. Ese es el tema. Querido Bernabé, Gracias, John. ha sido un placer tener aquí Bernabé López, corresponsal de Telemundo. Seguirle contando todo lo lindo que puedas de Bolivia al mundo a través de esta cadena Mil internacional. gracias. Y quiero que sepas que eres siempre bienvenido a Fides. No, gracias, John. Gracias, John. Y la amistad, ¿no? O sea, hemos empezado, me acuerdo de Red Uno, esas épocas tan bonitas y yo considero que eres un gran profesional y pues agradecido. Para mí es el honor estar acá en tu programa AM y pues sigan adelante, ¿no? Seguro que hay mucha información. Gracias, que querido. Un abrazo. Y a tu señora también. Un fuerte abrazo, que Gracias. también es periodista, que está trabajando en la Fundación para el Periodismo. No sé, ¿cómo se llevarán dos periodistas, no? Llega la noche, 9 de la noche, románticamente. Claro, dice, mi amor, ¿qué, mi vida? ¿Qué tal lo de los médicos y el TCP? ¿Sí? Está muy cerca de la verdad. Claro. Esto es como aparecer ahí con calcetines, ¿tú me entiendes? Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ten John. cuidado a la salida, ¿eh? No, sí, sí. ¡Te están buscando, Bernabé! Los niños, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Son los niños del inglés católico. ¿Ah? ¿Ya? Pues, No sé qué te pasa. hay que llamar a la policía. Son unos talibanes están de guerra. Vamos a la pausa, amigos. Si hay alguien que sabe del tema del fuego, del operativo de los bomberos, de esa clase de políticas, de cómo se debe llevar adelante los operativos, es un hombre que durante el tiempo se ha ganado el aprecio como miembro de la Policía Nacional. Estamos hablando del general Rolando Vizcarra. ¿Se acuerda de él? Yo me acuerdo de unas notas tremendas en prensa de él, prácticamente frente a frente al fuego, ¿no? A los casos. Y tiene una altísima estima. ¿Qué más valía que él para hablar de lo que está sucediendo en la Amazonía? Y un poco más adelante, el gobierno, sus autoridades, no respetaron la frontera agrícola. Se fueron más allá, expandieron tierras donde no debieron expandirse. Un especialista con datos en mano, fotografías y más, lo viene a demostrar aquí antes de mediodía. Tenemos un menú entre las noticias, los comentarios y los invitados de lujo hasta las 12. Acompáñenos, por favor. Tenemos en Sucre paro de la Federación de Choferes. En toda la ciudad hay un paro de transporte. Edwin Urizar, muy buenos días. Infórmale a la gente, por favor. ¿Cómo estás, yo? Buenos días a todo el país a través de Fides Televisión y Radio Fides. Comentarte que sí, en esta jornada el transporte federado ha adoptado la medida de paro de transporte, además de bloqueo de carreteras y caminos en nuestro departamento. Usted podrá apreciar, detrás mío está la calle céntrica Nicolás Ortiz. Al fondo de la calle vemos algunos micros cruzados en lo que son las bocacalles. Sin embargo, acá a 2 a 3 cuadras de la plaza, la transitabilidad es prácticamente normal. Motocicletas están transitando, lo propio que vehículos y desde luego algunas bicicletas para transportarse en nuestra capital. Los puntos principales que está pidiendo el transporte federado en el departamento de Chuquisaca tienen que ver, por ejemplo, con el respeto al sindicalismo de cada departamento. Recordar que en días pasados el transporte federado ha denunciado que algunos sindicatos, por ejemplo de Cochabamba, estarían de alguna manera avasallando en la capital del estado, no permitiendo que sindicatos de Chuquisaca lleguen hasta Cochabamba y puedan transportar también a pasajeros, apedreando las unidades de transporte los chuquisaqueños. También se está solicitando entre los puntos principales el mantenimiento de carreteras, el mantenimiento de calles, que a decir de algunos dirigentes, las calles de Sucre están prácticamente bombardeadas. Pero además el reordenamiento de transporte urbano en parte a los sindicatos Sucre y sindicatos San Cristóbal, que todos estos aspectos sean tomados en cuenta. Llegaron autoridades nacionales a nuestra capital en pasados días, intentaron reunirse con el sector de transporte, firmaron un acta de compromiso, sin embargo a la fecha no se ha realizado nada y esto ha provocado que estalle este conflicto. El transporte es pesado, transporte federado, el transporte de micros está bloqueando en esta oportunidad la capital del estado, John, y ya se tiene varios perjuicios
Sin embargo, las clases, las actividades educativas son prácticamente normales. El director departamental de educación ha determinado tolerancia de entre 30 a 40 minutos para que los niños y jóvenes lleguen hasta sus unidades educativas. No se han suspendido actividades, la banca está trabajando con absoluta normalidad, lo propio que los comercios, los mercados. Sin embargo, no hay como transitar, y en esta oportunidad la gente en la capital del estado tendrá que caminar, John. Es el panorama que se vive en la capital del estado. Gracias, Edwin Uriza, por esta información desde Sucre. Informamos en Fides. Ahora Noticias, AM. El cariño, un hombre que se enfrentó de frente al fuego, llegó a general de la Policía Nacional. Hoy está retirado, pero esta pasión la tiene definitivamente en el alma. Terminó brillando, entre otras cosas, al ser comandante de bomberos. Y es así quizás como lo recordamos entre múltiples de sus acciones. Está con nosotros el general Rolando Vizcarra. General, qué gusto verlo. ¿De cuánto tiempo? ¿Ah? Estábamos en los cuarteles de invierno. Pero si no fuera por los lentes, usted está igual, nada más. Sí, ¿eh? El cabello un poco más blanco, la ceniza. La ceniza. Aunque ya no ando enfrentado al fuego, no. Al fuego de la vida seguramente. De la vida. Aunque doy algunos cursos en escuelas, colegios, niños, porque el bombero, creo, la mejor parte que tiene es dar los conocimientos a los niños. Los niños son los que más toman en cuenta cualquier enseñanza que les da. Y si lo ven a la mamá botar la colina, le dicen, mamá, no botes eso, el bombero ha dicho. Claro. O sea, la base de los países europeos que tienen en este aspecto es la educación. La educación desde que tirar un papel en la calle o prender un cigarro, apagar o cruzar las calles, esa es la educación. Y Bolivia debe tener eso, ¿no? Primero la educación, la salud y luego en la los seguridad. colegios debería darse esta clase de materias. Claro, debía darse unas charlas, se daba antes, se iba a los colegios, especialmente a los niños, ¿no? Que son los que más captan esto porque es novedad para ellos y tratan en la casa de, papá, no hagas eso, no enchufes tantos switches, en eso puede haber incendio. Entonces, esas cosas, hay países que tienen programas, los bomberos, que van a explicar todos los accidentes o contingencias que puede haber en un hogar, como el uso de las garrafas. Yo por usted me entero, por ejemplo, de que para ser bombero no solamente hay que conocer al fuego, que había dentro de los bomberos diferentes clases de bomberos. Había existido, por ejemplo, atención, un bombero forestal. ¿Cómo son estas divisiones? Claro, dentro de los bomberos? Generalmente en todos los países, menos Bolivia, existen los bomberos urbanos. Dentro de los bomberos urbanos tenemos los que se ocupan de la urbe, ¿no? Pero los grandes empresarios tienen sus propios cuerpos de bomberos. Yo quisiera que usted conozca los bomberos de la Mercedes o de la BMW. Usted se quedaría con la boca abierta a la tecnología que usan, porque son grandes empresas que tienen grandes intereses. Los alemanes generalmente dicen, si tienes una buena seguridad industrial, se invierte, si no, no. Entonces ahí empieza todo esto. Luego hay, por ejemplo, son bomberos y sapeadores, por eso en sus cascos los franceses ponen pompier sapeur. ¿Qué es eso? Sapeador. O sea, los bomberos forestales tienen que tener un entrenamiento para saber sapear. O sea, ¿qué es? Saber manejar la pala, es una pala especial que la manejan como para sacar tierra. ¿Por qué? El incendio forestal es diferente a los bomberos, a los urbanos. Dentro de los tres tipos de incendios que hay, el A, B, C, A materiales, B eléctricos y C inflamables. Y apareció un D que es ahora nuclear, en los cuales ya tienen entrenamiento en Estados Unidos, Alemania. Bomberos nucleares. Nucleares. Sí, porque Chernobyl, todo eso, ya ellos andan siempre adelantados. Y el bombero, el incendio forestal generalmente se produce en Europa y cuidan mucho porque igual que aquí esos bosques, el bosque negro, tienen miles de años y tienen una riqueza biológica y de fauna tan grande que ellos la cuidan más que nada. Entonces, el incendio forestal, yo generalmente los niños me explican cómo es el incendio forestal, ¿no? Y yo me pongo a pensar, como a mí me enseñaron, les hago ver esa película del gran genio Walt Disney, que se llama Fantasía, y hay una parte que es
las 4 estaciones de Vivaldi. Y ahí en ese dibujo animado se ve cómo es el incendio forestal, cómo se transmite y cómo la naturaleza se recupera. Véanla esa partecita, es las 4 estaciones de Vivaldi. Entonces el incendio forestal tiene características que no es como el incendio urbano que se concentra en un lugar, se lo puede aislar. El incendio forestal, por tener 3 aspectos, el incendio forestal avanza por el suelo porque hay ramas, las raíces, y las ramas tienen contacto, segundo contacto, y tercer contacto, el aire. El oxígeno, que en las selvas es bastante puro. Cuanto más oxígeno hay, más fuerte es la llama. ¿Por qué? Porque los 3 componentes del tetratrato del fuego son material, oxígeno y calor. Y si hay oxígeno, ahora, en los incendios forestales hay varias maneras de atacarlos. Por eso los bomberos forestales están preparados, incluso se puede apagar con explosivos. ¿Con explosivos se puede apagar un Claro, incendio? en Estados Unidos y en Europa son especialistas, porque usted hace explotar en una área que está demasiado densa y se quiere entrar, cuando hace la explosión aísla, quita todo el oxígeno. Entonces un hueco. Quita el oxígeno, la explosión quita el oxígeno. Claro, y el fuego se baja así porque no tiene. Entonces en ese momento entran los bomberos. Hay varias formas, aislar la zona. Es que dentro de esto es el bombero el que tiene que manejar las operaciones. En Alemania, en Francia, en donde usted quiera, se llega. Hay varias instituciones que en Alemania, la THW, la Polizei, Defensa Civil, el Ejército. Pero ¿quién es el que se pone el chaleco rojo? Es el bombero, porque es el que conoce el fuego y sabe cómo va a distribuir su gente. Un humano, y eso lo explica cualquier científico, tiene de trabajo forzado para este tipo de incendios 20 minutos, da su cuerpo de rendimiento, pero a 100%, ¿no? A partir de los 20 minutos uno empieza a decaer. En primer lugar, las altas temperaturas, se deshidrata el cuerpo. Segundo lugar, la vista. Tercer lugar, uno empieza a aspirar gases muy tóxicos, porque la madera cuando es madera, o sea, cuando es árbol, es beneficiosa pero cuando se quema crea los gases más venenosos que hay. Por eso los bomberos no pueden trabajar. Generalmente en Europa o en Corea organizan 4 grupos de 10 personas, pero 4 por detrás, cosa que entran a trabajar 20 minutos, descansan 20 minutos, cosa que cuando llega el 4.º grupo, yo ya he descansado 1 hora y media y estoy de nuevo con las energías. Ok, ahora viene la pregunta de rigor. ¿Cómo está viendo este tema del incendio y nuestros bomberos? Bueno, ese puro amor, puro ñeque, como dicen, ¿no? La gente está preparada. Y hay un aspecto que... ¿Hay bomberos forestales? No hay bomberos. En Santa Cruz pienso que hay una pequeña, los guardapasos que han organizado. Generalmente un cuerpo de bomberos forestales son especializados, tienen sus helicópteros, tienen su... Pero dentro de los bomberos y tal, como los conocemos de la policía... No, es diferente. No hay bomberos forestales. Aquí en Bomberos de La Paz hay gente que ha tomado los cursos. Eso yo le decía, mire, cuando yo estaba, yo ayer fui al velorio del camarada que murió, y me puse a ver los coches y dije, hablaron de mucho equipamiento, pero todo lo que está aquí lo traje, no lo traje yo, lo traje en mi gestión con ayuda internacional y demás. Todos los coches son, el único que compró el Estado es ese cochecito Ford, que es muy bueno para La Paz, todo, pero no se renovó. O sea, se trabajó tanto. Yo, no es por mano, traje 23 carros de rescate, que fueron repartidos por toda Bolivia, en cada departamento. Luego traje los 3 primeros camiones de escalera, que ya están en desuso o no en desuso porque no había mantenimiento. Traje las primeras ambulancias tipo 3, en las que se podía atender hasta una cirugía. Los bomberos hoy no están preparados para incendios forestales. Me decía que es puro amor lo que están haciendo en el incendio ahora. Los de aquí, los bomberos profesionales, están preparados, porque están habituados al fuego. Pero la cuestión de los voluntarios es, tienen que tener
fuera de un buen entrenamiento, tienen que tener el equipo básico, por lo menos. Como le digo, los gases que despide la madera son demasiado tóxicos. Y eso le digo por experiencia, pero lo tengo yo. Por no entrar a varios incendios que me recomendaban sin el ERA. Sin la máscara, sin la máscara, sin el oxígeno. Actualmente tengo unas alergias terribles. Y vienen esos problemas. Y yo le digo, el voluntariado es lindo. Pero hay gente, yo escucho a los políticos, nunca han hablado de una legislación, por ejemplo, para los voluntarios. A ver, ha muerto ese joven. Si ese joven tiene familia, ¿quién le da? ¿Quién? O sea, para los voluntarios hay, en algunos países, digamos que si yo soy voluntario, soy abogado y muero en un incendio, ese sueldo me lo dan de por vida el Estado, porque he muerto prestando un servicio. O sea, tiene que haber legislación para todo, cosa que el bombero se sienta protegido. El bombero y el voluntario. El voluntario. Y el voluntario más que todo, porque el voluntario va, el bombero de aquí va porque es su obligación, es su trabajo, le gusta eso. Pero el voluntario va, como dice, es una novedad. Ahorita en Santa Cruz, estaba viendo las noticias, han abierto tiendas nuevas para vender artefactos de bomberos y todo el mundo se está comprando. ¿Cómo? Han abierto tiendas de esas. ¿Dónde? En Santa Cruz. ¿En Santa Cruz han abierto tiendas? Tiendas han abierto para vender artefactos de bomberos que traen usadas, monjas, cascos, máscaras, guantes. Todo el mundo está haciendo un boom. Santa Cruz, averigüe. ¿Se volvió un negocio? Se volvió un negocio, en serio. En Santa Cruz, a propósito del incendio. A propósito del incendio. Wow. Entonces, yo le digo, y es así, se trajo coches, todo. Y los alemanes, con los que se trabajó bastante tiempo, ya tenían la visión, porque pasaron por todo Bolivia. Me dijeron cuando vimos en Santa Cruz, es una bomba de tiempo, Rolando. ¿Por qué? Mira, tan lindo, pero cualquier rato se desata un incendio aquí y no va a haber quien lo pare. ¿Eso ya le dijeron hace cuánto? Hace unos 15 años, 16 años. Wow. Entonces ahí empezó el proyecto. Se trabajaron los primeros casos de rescate para que se vaya entrando la gente. Pero de aquí yo llevé 15 bomberos de toda la República, uno de 9, y de aquí 4 fuimos a Alemania, estuvimos un mes entrenando sobre desastres y rescate. Luego los alemanes vinieron aquí, es el convenio, a ver lo que habían enseñado los replicadores que se llamaban con esos camiones. Luego fuimos allá otros 15 bomberos, igual se les explicó, y luego me dijeron, ahora tienes los camiones, tienes que traer mecánicos. ¿Para qué? Para que aprendan cómo se arregla el camión. Y el proyecto era tan grande que me dijeron, como Bolivia es el centro, nosotros podemos ser el centro que se replique a toda la frontera con Perú y Brasil. Porque ellos, la TGV tiene camiones, allá son estados federales, pero la TGV es nacional, son voluntarios, igual jóvenes, que cada comunidad tiene su camión y los profesionales van enseñando cómo manejar el camión en caso de emergencia hasta que lleguen los profesionales. Generalmente somos reactivos nosotros, no somos proactivos, ¿no? Tiene que pasar algo para que reaccionemos. Ya a raíz de este incendio, cuando empiecen a sacarse conclusiones de lo que se ha aprendido, porque eso tiene que servir una gran lección para fortalecer. Usted, en el tema bomberos, por ejemplo, ¿qué sacaría para el trabajo? Bueno, yo me he propuesto reactivar estas ayudas con los alemanes, tratar de crear una escuela de bomberos, donde se formen bomberos forestales y bomberos urbanos. Bueno, en Santa Cruz todas las poblaciones aledañas debían tener su cuerpo de bomberos forestales. Generalmente son los voluntarios con un profesional, que es el que maneja, el conductor, y un guía. Y luego todos los bomberos son voluntarios, o sea, se va formando. Es un trabajo arduo, pero que se lo puede hacer, que yo lo dejé hecho ya. Los comandantes que me surgieron en bombero lo dejaron, se conformaron con lo que había. Ahorita Bolivia podía ser el centro de rescate, porque esa era la visión que tenían los alemanes y los franceses. Tengan en cuenta que Francia y Alemania tienen incendios forestales quizás igual o más que los de Bolivia, y ellos los contienen. General, ¿me permite un segundo nada más, por favor? Tengo información última para compartir con la gente de Fides.
Atención, por favor, según me anuncian, la doctora Paola Barriga, habría renunciado a su candidatura a la vicepresidencia por el PDC. Este desentendimiento, me imagino, del candidato Chi y demás. Doctora Paola Barriga, muy buenos días, es Fides. ¿Es cierto esto? ¿Usted renunció a su candidatura a la vicepresidencia? Muy buenos días, John. Muchas gracias por el contacto. Así es, he presentado ya el día de hoy renuncia irrevocable a la candidatura a la vicepresidencia. Doctora Barriga, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, todos estos días ustedes han podido evidenciar los aspectos ilegales en los cuales ha estado incurriendo el candidato que no ha sido legalmente oficializado por el Comité Político Nacional. Para que un candidato pueda ser oficialmente inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral debe tener toda su documentación legal vigente, debe además haber estado dentro de una reunión del comité en la cual firmen y por mayoría absoluta es que sea designado. En este caso no existe esa acta. El día martes pasado se tuvo la reunión de todo el comité, circunstancia en la cual no se ha definido la determinación de que Coreano sea designado como tal. Y sin embargo el día jueves por la mañana es presentado oficialmente sin que mi persona haya sido ni siquiera convocada a un acto tan importante y de tanta relevancia para un hecho como este. Este tipo de vulneraciones que van en desmedro de mi dignidad, de mi persona, quien ha exigido tan solo la legalidad, pues hace de que el día de hoy, al escuchar además las desavenencias públicas en las cuales él ha estado generando durante estos días, alejado totalmente de los principios básicos de la Constitución política y las leyes, es que mi persona no puede seguir siendo parte de este tipo de hechos y es por ello que presento mi renuncia irrevocable. Doctora Barriga, dos veces, una cuando Jaime Paz Zamora se va y usted no cuenta para nada, ni siquiera enterada de la situación, y ahora lo que le estarían haciendo, lo que usted denuncia con el doctor Chi, 2 veces. Así es, John, es ya inaudito. He tratado de seguir llevando hacia adelante y sobrellevando este tipo de actos que en definitiva podían haber ido mejorando, pero entiendo que el posicionamiento de mujer es un posicionamiento muy complejo, muy difícil. Quizás si yo fuese hombre estaría al lado del candidato, quizás si mi posicionamiento fuese en estricto cumplimiento a lo que simplemente ellos deciden, quizás podría yo ser parte de estos actos irregulares e ilegales. Sin embargo, mi posicionamiento de mujer hace de que sea cuesta arriba y que sea más difícil y que sea vulnerable mis derechos. He recibido discriminación por parte del candidato, quien ha declarado que tenía yo un complejo de dueña de casa, el cual en realidad también ha sido un tema de acoso, porque en realidad no son actos que él conocía perfectamente cuál era el motivo de mi oposición. Doctora Barriga, terrible, lo que usted está denunciando al interior del partido. Bueno, legalmente, usted que maneja el tema de las normas, ¿hay tiempo para elegir a otro nuevo candidato o candidata a la vicepresidencia? ¿O cómo queda el PDC después de su renuncia, doctora Barriga? Bueno, el plazo que otorga el Tribunal Supremo Electoral es hasta el día de mañana, 5 de septiembre, a horas 12, que concluye el día. Ellos tendrán quizás la opción de que ante mi renuncia se pueda generar otra presentación. Doctora Barriga, muchas gracias por este contacto con Fides. Es noticia a nivel nacional el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Aquí el comentario es chi. Sí, es ya para reírse. Terrible, ¿no? Okay. Esa es otra clase de incendios. Necesitamos bomberos para esos incendios también. Qué terrible. Bueno, está la noticia. La doctora Paola Barriga vivo con nosotros. General Vizcarra, general, al final estábamos en estas conclusiones, tengo un minutito para acabar la entrevista, que sacamos de este incendio para poder prepararnos mejor. Tenemos que ver a nuestra riqueza forestal y necesitamos bomberos forestales. Necesitamos una escuela de bomberos forestales, que la idea de los alemanes era hacerla en Cochabamba, para que pueda irradiarse a las partes de Santa Cruz y Tarija, que son los que más sufren de este tipo de incendio. Ellos incluso pensaban traer unos aviones que se llaman Camembert, que son... Pero eso con el tiempo, ¿no? Tenía que
que son aviones que sobrevuelan sobre el agua y cargan automáticamente el agua, no necesitan estar perdiendo el tiempo. Nada. ¿Sobrevuelan sobre el río? Sobre lagos generalmente. Sobre el lago y cargan mientras sobrevuelan. Cargan mientras sobrevuelan. Y son que Camembert. ¿Cómo se llama? Camembert. Camembert. Debería mostrar eso. Tienen los franceses, tienen los italianos, tienen casi toda Europa tiene los aviones que son especialmente hechos para incendios forestales. Y como ellos tienen el mar casi cerca de sus... cargan o tienen lagos, cargan muy rápidamente, no tienen que estar como este tanque perdiendo no sé cuánto tiempo, en recarga. Meter el agua, volver a levantar. Estos no, son automáticos, levantan el agua, tienen una especie de... General, sabemos de su pasión al ser policía, su pasión al ser bombero también, y lo empujamos a que siga con estas iniciativas. Sí. Ojalá después de esto lo tengamos a usted al frente, comandando algunos proyectos que puedan ayudarnos a no repetir esta clase de escenarios. Sí, me he propuesto yo, me llamaron algunos amigos franceses, parece Rolando, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo le está yendo? ¿Por qué no vemos esto? ¿Por qué no vemos el otro? Entonces, como le digo, llegaron camiones incluso, como le estaba comentando, a la frontera con Chile, eso hace años, y los tuvieron que llevar a Nicaragua porque no los dejaban entrar aquí, porque eran ya usados. Y generalmente, yo he visto en el negocio, fíjese, los de Santa Bárbara han comprado un camión bombero en el Alto, y lo han pagado a cuotas. Y si usted ve, hay mucha gente que ha traído carros bomberos, porque son muy baratos, porque nadie los... ¿Cómo un carro bombero qué voy a hacer? Los traen y los venden. Es un negocio que han hecho los carros que nosotros traíamos de donación. Y no entraron. Usted me está diciendo que hay algunas políticas que han entorpecido el crecimiento de los bomberos. Claro, es por ejemplo, la no entrada de vehículos con cierto año de actualidad. Es camiones generalmente que venían, el camión que tenía 6 o 7 años de antigüedad que vino, tenía 5.000 kilómetros de recorrido. O sea, son casos que solamente salgan a emergencia, salen a... Y los tienen así, y ellos los tienen bien mantenidos, porque esos carros tienen que andar, como dicen, al toque, encienden y salir. Entonces, tiene que haber políticas, yo creo, tiene que legislarse, porque en este aspecto, ¿no? No es que seamos pedigüeños, pero tiene que haber la ayuda internacional. Porque con la ayuda, los alemanes traen los coches, pero traen el entrenamiento. Claro. Entonces, eso se tiene que hacer, se tiene que reavivar eso. Y como le digo, pensar en una escuela de bomberos en Cochabamba y replicar para que sea réplica para Santa Cruz y Tarija. General Rolando Vizcarra, excomandante de bomberos, muchísimas gracias. Ha sido un placer volverlo a ver, recordar esos tiempos. Sí. Y recordar esos tiempos de usted ahí en plena acción y felicitarlo, general. Muchísimas gracias por estar aquí. Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Vámonos a la nueva pausa en antes de mediodía. Las autoridades han cruzado la frontera agrícola, han sobrepasado la frontera agrícola. Esta es grave. ¿Qué significa? Entramos en el contexto mostrándole mapas, dándole información importantísima para que entienda qué se está haciendo con el tema tierra en el país. Ya volvemos. Queremos enviar un gran saludo al doctor Luciano Gutiérrez. Estábamos esperando que aparezca ahí en nuestra transmisión online. Luciano Gutiérrez está viendo el programa. Siempre estamos ahí en sintonía del consultorio del doctor. Sabe que todo el aprecio, pero además toda la admiración para usted. El doctor Luciano Gutiérrez del Centro de Diagnóstico Perinatal y Ecográfico, el Centro Vida, ha recibido un premio por los logros alcanzados para una mejor vida. Este premio se lo han dado en México hace días nada más. Y miren ustedes en esta fotografía del doctor Luciano Gutiérrez, no solo por su capacidad, sino por su amor en el país. Esta fotografía lo dice todo, ahí abrazando la bandera boliviana, con la presea, pero además con la medalla. Felicidades, doctor Luciano Gutiérrez. Felicidades, premio por los logros alcanzados para una mejor vida en México. Una organización internacional ha sido la que ha tenido a bien darle este premio. Organización Internacional para la Capacitación en Investigación Médica. Esta organización le dio la condecoración. 1000 felicidades. Una vez más, doctor Luciano Gutiérrez, desde AM, su programa de todas las mañanas. Pullman, un abrazo también para ustedes, como todos los días.
Renuévate, noche a noche, solo con Pullman. Estamos en el análisis de lo que pasó, de qué está pasando en el país. El incendio ha desnudado una intención terrible, y es del expandir una frontera agrícola, el darles a quienes están dedicados a esta actividad más campo de terrenos, incluso deforestando, para sembrar y cosechar. El qué, y se lo dijo en este programa de televisión, soya, en gran parte. Aquellos productores pequeños que pueden cultivar la tierra para su sustento diario, no llegan ni siquiera al 5, al 6, al 7% en el país, son muy pocos. Amerita acabar, bajar árboles, bajar naturaleza, vegetación, riqueza de este tipo para sembrar y cosechar. A ver, sin embargo, este criterio ha sido planificación del gobierno actual. La economía, la agroeconomía tiene que crecer. Las políticas están siendo tomadas en serio, hasta donde nos llama profundamente la atención, por ejemplo, el hecho de saber que se han sobrepasado las áreas agrícolas. Lo tengo de invitado al señor Eric Ormachea, investigador del CEDLA, esta mañana, para que nos ilustre a propósito de este tema. Señor Ormachea, un gusto tenerlo aquí, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Usted como profesor, al estilo de profesor, ¿qué es una frontera agrícola? Bueno, la frontera agrícola es el límite, digamos, donde se puede cultivar diferentes, ¿cómo se llama?, productos y la expansión también de la ganadería. Ese es un límite. Pasar de eso es entrar a otro tipo de tierras. ¿Cómo se establece una frontera agrícola en un país? ¿Cuáles son las políticas, los criterios? A ver, John, es importante empezar esta charla indicando que esta política de expansión de la frontera agrícola que está planteando el gobierno es el resultado, a su vez, del fracaso de la política hidrocarburífera. Porque, como muy bien saben, los ingresos por concepto de exportación de gas han venido bajando. Y el gobierno ha visto como una fuente de generación de ingresos para el país la agricultura. Hacia 2013, el gobierno nos estaba planteando que debería ampliarse la frontera agrícola a 13 millones de hectáreas para producir alrededor de 45 millones de toneladas métricas, con el eslogan de que deberíamos exportar porque en ese momento había una coyuntura de precios internacionales muy importantes para los productos agrícolas. Bueno, ese escenario mundial ha variado, los precios agrícolas a nivel internacional están con tendencia al estancamiento y el gobierno ha encontrado para la expansión de la frontera agrícola el mercado de los biocombustibles para asegurar ganancias al sector agroindustrial. Entonces, esta política viene siendo la que está expoliando, digamos, esta tendencia a ingresar en áreas que no son totalmente aptas o aptas para la agricultura. Una cosa es que extiendan la frontera agrícola con esa intención, otra cosa es que se metan en tierras, expandan tierras para la agricultura, y otra cosa es que expandan donde ni siquiera se puede hacer agricultura. Así es. Datos del propio Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del 2012 nos hablan de que los suelos con aptitud agrícola, con potencial agrícola, es decir, donde la agricultura tendría sostenibilidad, etcétera, llegaría a alrededor de 8 millones de hectáreas. Esto significa más o menos el 8.1 del territorio boliviano. Es decir, contrariamente a lo que se cree, Bolivia no tiene muchísimas tierras para el desarrollo de una agricultura sostenible. Ingresar a tierras que son de vocación forestal va a implicar que se ingrese a tierras que, si bien en un primer momento
pueden dar réditos económicos a muy corto plazo, a mediano plazo es insostenible, porque esas tierras no son aptas para desarrollar agricultura, son tierras muy frágiles y por tanto van a entrar en un proceso de degradación a muy corto plazo. Otro dato que es importante tener en cuenta es que en el proceso de distribución de tierras en el país, todo el proceso de saneamiento de la tierra, etcétera, 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 el gobierno se jacta de que habría cambiado la estructura agraria en Bolivia, con una distribución masiva de tierras a comunidades campesinas y a territorios indígenas, y que los empresarios habrían quedado en esa distribución con pocas, digamos, superficies de tierras en relación a lo que se habría distribuido a campesinos e indígenas. Pero lo que no nos dice es que las mejores tierras para agricultura y ganadería ya están en propiedad de los grandes empresarios y que por tanto las tierras que están distribuyendo a los campesinos y a los indígenas o son tierras marginales por su ubicación de muy difícil acceso o son tierras de vocación forestal, que es el caso de todos los territorios indígenas de las tierras bajas. Entonces, la expansión de la frontera agrícola no solamente va a afectar a tierras de vocación forestal o de producción forestal permanente, sino también a los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas que van a ver afectado sus territorios con la ampliación de una serie de productos que van a ser promovidos para la producción de biocombustibles y por otro lado para potenciar la exportación de ganado a China y otros países. Bueno, quedamos entonces como que certificando, porque he escuchado a varios expertos hablando del tema. La cadena es esta, una especie de convenio con los productores de soya, les dan más tierras a los productores para que produzcan soya, la soya alimenta a las vacas, y esta es una cadena de exportación de carne a otros países, que ya se lo está haciendo, al hacer el primer cargamento a China. El vicepresidente Álvaro García Linera decía algo que me llamó la atención, en una grabación que le sacó Amalia Pando el otro día. Decía, nunca ningún gobierno se ha animado a tomar una decisión como esta, y nos enteramos que había habido una política en Combinola con los empresarios cruceños de habilitar 1 millón de hectáreas anuales para esta clase de terrenos para la agricultura. ¿Qué tal esa? Exacto. En realidad es la expresión de la política. García Linera está expresando primero una alianza central con el sector agroindustrial, con el gran sector agroindustrial. Y esta política de incrementar irracionalmente, diríamos, la frontera agrícola a toda costa, sin tener en cuenta la información de los propios órganos del gobierno, como es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que, como yo les decía, plantea que no son muchas las tierras aptas para la agricultura. García Linera, por ejemplo, utiliza una serie de datos que no son reales cuando nos dice Bolivia utiliza muy poca parte de su territorio para la agricultura. La agricultura. Cuando hay países que utilizan un porcentaje mayor, etcétera. Claro, pero no tomen en cuenta este dato que yo le estoy dando, que es que solo 8 millones de hectáreas, según el propio gobierno del MAS a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, nos plantea que son aptas para la agricultura. Solo 8 millones de hectáreas en el país son aptas para la agricultura. Ok, de esas ya 4 millones y un poco más ya están siendo utilizadas. Es decir, el potencial estaría más o menos alrededor de 4 millones de hectáreas, según esta información del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entonces, una política que no esté tomando en cuenta esto puede ser fatal a muy corto plazo. No, pero en 4 años se acabaría la frontera, en los terrenos útiles para la agricultura. Este paso por la política de información, es decir, tenemos un límite para utilizar tierras aptas para la agricultura. Es posible, como yo le decía, que se expanda a otras zonas, pero es un proceso que va a llevar al desbosque, al chaqueo, a los incendios, a la vuelta del supertanker seguramente en muy corto plazo, y a una
agricultura no sostenible en el país. A ver, desde chicos nos han enseñado que Bolivia es un país agrícola. ¿Somos un país agrícola? No. Somos un país con gran cantidad de bosques. El 46% de la superficie de Bolivia son tierras forestales de producción permanente. Somos en gran parte un país amazónico, si uno ve la estructura general de la geografía boliviana, ¿no? Entonces, esa información y esos datos no están muy relacionados con la realidad. A ver, claro, después de escucharlo, yo me pregunto entonces, ¿qué estamos haciendo como política de desarrollo en el país? O sea, bueno, yo creo que el incendio, por ejemplo, es el corolario de una política fallida en varios planos, porque se han venido abajo después de los hidrocarburos. Se está intentando desarrollar la frontera agrícola de manera irracional. Los proyectos de exportación de energía no parecen que van a ser de aplicación muy próxima, etc. Entonces es un escenario muy difícil. Pero además, John, en el caso de la política agraria, hay que seguir recordando que este gobierno no ha podido dar solución a otro gran problema que tenemos en el occidente. La producción agrícola en el occidente se ha quedado estancada, que es en realidad la producción campesina. Es en el occidente donde están asentados la mayor parte de los campesinos de Bolivia. Y no ha podido solucionar el problema del minifundio. Mira, según datos del Censo Agropecuario del 2013, alrededor de 270.000 unidades productivas que están en el rango entre 1 y 2.5 hectáreas, tienen en promedio 0.39 hectáreas en propiedad. Y otras 200.000, digamos, que están en el rango entre 2.5 y 5 hectáreas, tienen alrededor de 2.4 hectáreas, tierras por hectárea. Es inviable hacer una agricultura en esas condiciones. Pues no se ha podido dar solución, ¿cómo se llama?, a este tema. La producción agrícola está estancada y según los propios datos que yo he podido trabajar con los datos del Censo Agropecuario, contrariamente al eslogan del gobierno, el propio ministro de Desarrollo Rural anda diciendo que los campesinos producen el 70% de la producción agrícola del país. No es evidente, porque según los datos del Censo Agropecuario, si uno selecciona a las unidades productivas que solo usan fuerza de trabajo familiar, que serían las unidades campesinas, los campesinos en Bolivia ya solo producen el 10%. Los campesinos producen 10% de la producción agrícola. De Bolivia. Pero es ese producto que llega al mercado, es para su subsistencia. ¿Cuál es la característica de ese 10% de campesinos? Es para el mercado, ya hay muy poca producción para autoconsumo. Estamos hablando de campesinos mercantiles que van al mercado, pero que tampoco, digamos, están pudiendo ya abastecer el mercado con los productos tradicionales. ¿Qué estamos importando, John? Papa, trigo, frutas. Ese es el resultado de una política agraria fallida, pues. Wow. Si a usted le pidieran alguna sugerencia después de esto que está pasando en el tema agrícola, la política a tomar el día de hoy, ¿qué sugeriría, señor Ormachea? Bueno, lo hemos dicho en un reciente artículo que hemos escrito. Es decir, aquí hay que decir, no hay que oponerse al incremento de la producción agrícola. Se necesita producir más para que la gente se alimente mejor, etcétera, etcétera. Pero hay que privilegiar la productividad de la tierra en lugar de la expansión de la frontera agrícola. Es decir, producir una mayor cantidad de alimentos en una misma superficie. Bolivia tiene los rendimientos productivos en agricultura más bajos de América Latina. Y los rendimientos entre el 2006 y 2018, todo el proceso de cambio, la productividad ha subido mínimamente. Entonces, frente a un escenario donde se produce poco, la propuesta del gobierno es produciremos más, pero
ampliando la frontera agrícola y no teniendo una política agresiva de modernización de la agricultura, de superación del minifundio y de poder producir más alimentos para el mercado interno y para la exportación con base en el incremento de la productividad. Esa es nuestra propuesta, John. Tremendos datos, señor Enrique Ormaechea, investigador del CETLA. Muchísimas gracias por compartirlos acá en AM de Fides. Muchas gracias, John. Hasta una próxima oportunidad. A tus órdenes. Vamos a la pausa. Son las 11:40, 11 de la mañana, 40 minutos.